Bueno, pues como os decía, voy a proceder a haceros un comentario de imagen. Y aunque es en cierto modo es diferente al comentario de texto, veréis que vamos a seguir una estructura similar. De hecho, vamos a ir haciéndolo paso por paso con unos apartados parecidos a los que vimos en el comentario de texto. Hablaremos en primer lugar de la clasificación de la imagen, ya veréis cómo. Luego del análisis interno de la imagen, es decir, el análisis de la imagen en sí, igual que ocurría con el texto, que hacíamos el análisis de lo que decía el texto, el contenido del texto. Y luego hablaremos del comentario externo, ¿vale? Del análisis externo, que sería algo así como la contextualización de la imagen con con su contexto histórico y espacial. Y por último, pues tendríamos que hablar de la conclusión, ¿vale? Bueno, pues os voy a comentar esta imagen, que es una litografía. Ahora explicaré un poquito paso por paso cuáles son los apartados que tenemos que ir completando. Vamos a comentar esta imagen que como podéis deducir es una imagen del año 1873, la fecha la tenemos aquí, y tenemos que deducir que se trata de principios de 1873, perdón. Concretamente el 11 de febrero, que es cuando se proclamó la primera República Española, porque hay una serie de indicios que nos van a indicar que es la primera República Española y no la segunda. El primero de ellos, por supuesto, la fecha. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para comentar una imagen? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un visionado de la imagen, visionado detallado, lo más detallado posible. De hecho, si podemos ampliar, mejor que mejor, e ir contemplando pues esos pequeños detalles, valga la redundancia, que van a ir apareciendo en la imagen, como por ejemplo pueden ser los escudos, que aparecen, las banderas, aunque hay algunas que, bueno, que no tenemos que seguirlas tan al pie de la letra porque existen en este caso algunos problemas de color, ¿vale? Las caras de los personajes, y si conocemos a alguno de los que hay aquí representados, la actitud de los propios personajes, la forma en la que se representan, si son caricaturas burlescas o se representan con cierta dignidad, ya ahora hablaremos de ello, etcétera, etcétera. Es decir, las prendas de vestir, la diferencia que hay entre, por ejemplo, aquí las mujeres y los hombres, que son estos elementos que aparecen aquí detrás, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que contemplar con mucho cuidado qué es lo que aparece en esta imagen. Una vez que hemos contemplado la imagen con detalle, que sería el equivalente a la lectura comprensiva del texto, podemos hacer pues lo mismo que hacemos con el texto. Buscar elementos, por ejemplo, buscar qué significan algunos símbolos, si es que somos capaces de buscarlos en Google, por ejemplo, buscar las banderas de los distintos países. Pensad que las banderas han podido cambiar, ¿vale? Por ejemplo, esta bandera que tenemos aquí actualmente no tiene nada que ver y esta no tiene nada que ver con el país actual y esta también, por ejemplo. Entonces, nos podríamos perder un poquito si buscamos las banderas actuales. Así que tendremos que buscar las banderas a finales del siglo XIX, concretamente en este año. Bueno, pues empezamos con la primera parte del comentario de la imagen, que sería la clasificación de la imagen. Y lo primero que tendremos que decir es qué tipo de imagen es. Si estamos ante una pintura, si estamos ante una fotografía, si estamos ante un gráfico, si nos encontramos ante un dibujo, ante un grabado, etcétera, etcétera. Esta imagen, no tenéis por qué saber de técnica de reproducción de imágenes, esta imagen es una litografía. Lo sé porque es una imagen que se publica en una revista y
en este momento, a finales del siglo XIX, la técnica de la litografía era la más utilizada para hacer este tipo de reproducciones, ¿vale? Bueno, es una litografía, pero independientemente de que sepamos o no, que no sepamos qué es una litografía, creo que lo que sí queda claro es que es una caricatura, ¿vale? Y que es una imagen que representa a unos personajes que nunca estuvieron en esta actitud, ¿vale? Y que, por supuesto, pues va a modificar la forma, la expresión de los personajes y en el caso de aquellos que quiera ridiculizar, pues va a exagerar excesivamente sus atributos más característicos, como por ejemplo vemos aquí la nariz de este hombre, o los ojos saltones de este, o la excesiva, la poca estatura de este, la barriga de este personaje, etcétera, etcétera. ¿Vale? También tenemos que identificar, si es que somos capaces de hacerlo, quién es el autor. Aquí es un poquito más complicado, nos tendríamos que ir a la firma y nos tendríamos que ir al origen de esta imagen. Bueno, sabemos, si la buscamos por internet, que esta imagen se publicó en la revista satírica La Flaca, ¿vale? Una revista tipo El Jueves, una revista satírica, política, que de las más famosas del siglo XIX español. Y que el autor es Tomás Pardo, uno de los caricaturistas más importantes y más influyentes de esta época, ¿vale? De hecho, la técnica pues, nos habla bastante de la técnica de este Tomás Pardo. El color no es suyo, eso sí, el color no sé de quién es, pero estoy seguro de que no es suyo porque vamos a ver algunos problemas en la aplicación de color. Por supuesto, tendríamos que decir si es una fuente primaria o es una fuente secundaria. En este caso es una fuente primaria porque Tomás Pardo vivió los hechos que está dibujando aquí y lo que hace es mostrar la realidad acorde a su percepción, ¿vale? No es una fotografía, por lo tanto, es un dibujo, una interpretación de la realidad. Y, por supuesto, según lo que contemplamos aquí, pues Tomás Pardo era republicano, ¿vale? Ahora iremos explicando por qué. Es una imagen pública, no es una imagen privada, y está destinada su función, su funcionalidad, igual que pasaba con los textos, también tenemos que hablar de la función, y su función es satirizar el contexto histórico europeo e internacional en el que se proclama la Primera República Española. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir aquí? Bueno, también podemos hablar del tema. Es una pintura de carácter política, claramente. Aquí no hay denuncia social, ni hay denuncia, ni hay ningún tipo de tema económico, ni de otro tipo. Es una imagen puramente de crítica política. Y ahora pasaríamos a hablar de la época, del momento en el que se pinta esta imagen, o al momento al que hace referencia. Hace referencia a la proclamación, y ahora hablaremos más profundamente de ello, proclamación de la Primera República Española. De hecho, lo deja muy claro con con el título o con este pendón que cuelga en el centro de la misma imagen. ¿Vale? No voy a hablar de la estructura, pero bueno, en el centro de la misma imagen, República Española. Y por lo tanto, podemos imaginar que el dibujo, que la litografía, se realizó muy cercano en el tiempo a esta proclamación, que, como ya sabemos, fue el 11 de febrero de 1873. Muy bien, esto es la clasificación de la imagen, perdón. ¿Cómo hacemos ese análisis interno de la imagen? Pues recordad que en el texto teníamos que hablar de las ideas principales, de las ideas secundarias y teníamos que hacer una especie de resumen del texto. ¿Cómo hacemos un resumen de la imagen? Pues en vez de resumir la imagen, lo que hacemos es describirla. ¿Y cómo describimos la imagen? Pues sencillamente
diciendo lo que aparece. Pues decimos que aparecen una serie de personajes, si queremos afinar más, pues decimos que hay 7 y 6, 7 y 9 son 18, ¿vale? Perdón, 16. Tendríamos 16 personajes que parece ser que hacen referencia a personajes políticos importantes de la década de 1870. Además, entre estos personajes que aparecen separados en 3 grandes grupos, unos en el centro de la imagen y al fondo de la misma, otros divididos en 2 grupos en primer plano, uno a la izquierda, perdón, y otro a la derecha, y dentro de estos grupos podemos hacer especial mención a que unos aparecen de pie y en actitud de repulsa, estos 3 y estos 3, y hay otros 3 personajes que aparecen arrodillados en actitud de reconocimiento, ¿vale? También podremos hablar que aparecen una serie de banderas que nos indican que todos estos pueden hacer alusión a países implicados en este proceso. El nivel de detalle de los personajes, de todos los personajes, salvo estas 4 mujeres, es bastante alto, lo que nos lleva a indicar que todos los personajes, salvo estas 3 mujeres, son personajes reales, ¿vale? Y otra cosa que podríamos hablar es, por ejemplo, de la vestimenta, la clara distinción entre la forma de vestir de las mujeres, que curiosamente 3 de las 4 llevan esta especie de gorrito, un gorro rojo, pero las 3 aparecen vestidas de forma clásica. También podríamos hablar del fondo arquitectónico de la imagen, que es un templo clásico, y aquí se observan los fustes de las de las columnas de este templo y la escalinata que llevaría al interior de este templo, ¿vale? Y yo creo que poco más, ¿no? O podríamos, si queréis, podemos ir más detalladamente hablando, pues que cada uno de los personajes aparecen con una forma de representación diferente. Por ejemplo, este aparece vestido como un burgués, este aparece vestido como un gran noble ruso, este aparece como un militar germánico, este también aparece como un burgués, ¿vale? Aquí tenemos a alguien representado con un ropaje militar también, igual que este, ¿ves? Que tenemos aquí. Y aquí uno que parece ser un rey porque va portando una corona, pero lleva un traje también burgués. El resto, pues, van vestidos también con un ropaje de burguesía, con chaqueta y camisa, ¿vale? Yo creo que con eso, bueno, sí podríamos decir que al fondo también existen 4 banderas españolas y poco más. Y 3 coronas y 3 coronas de laurel a los pies de la mujer que centra la imagen. Yo creo que con eso nos podemos dar con un canto de los dientes de la descripción de la imagen. Lo que sería más complicado sería hablar de el tema, de la idea que quiere representar esta imagen. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es la presentación de forma alegórica de un nuevo sistema político en España en 1973, como sería la República, ¿vale? Una vez que había fracasado el sistema monárquico. Y una vez que hemos descrito, podemos empezar a hacer el análisis interno de la imagen, el propio análisis interno de la imagen. ¿Y cómo hacemos eso? Pues explicando en qué consiste o a qué hace referencia cada uno de los personajes. Y yo voy a seguir un orden. De hecho, normalmente el orden se hace de izquierda a derecha, de arriba a abajo. De manera que tendríamos que empezar de aquí a aquí y de aquí a aquí. El problema es que, bueno, el personaje más importante de la imagen la tenemos aquí en el centro de la imagen. Y creo que a todo el mundo se nos va la vista a esta muchacha que hay aquí. ¿Y quién es esta muchacha? Bueno, pues esta muchacha no es ni más ni menos que una representación alegórica de España.
¿vale? Es decir, esta mujer representa a España y no representa a cualquier España. ¿Por qué se representa de forma joven? Pues porque representa a la nueva España que nace en febrero del 73. ¿Y quién es esa nueva España? Pues la España republicana. De hecho, este gorrito rojo que aparece aquí y aquí y aquí es el llamado gorro frigio. Es un gorro que desde la Revolución Francesa se relaciona directamente con los republicanos, porque fue un atuendo que adoptaron los republicanos, ¿vale? El gorro frigio, un gorro parecido a este de los pitufos, pero de color rojo. Y además aparece vestida con un peplo griego, aparece vestida a la clásica, porque la Grecia clásica es el símbolo del origen de la democracia. Y aparece una mujer joven como símbolo de la renovación política y democrática de España a partir de la proclamación de la primera República Española, ¿vale? Como un elemento democrático. No olvidemos que estamos dentro del sexenio democrático revolucionario, ¿vale? Que es la última de las etapas del sexenio democrático. Muy bien, pues tenemos aquí representada a la Primera República Española, a la que estos personajes están presentando. Es decir, no sé si veis la actitud de este señor y de este señor presentando a esta mujer que se presenta al pueblo, ¿vale? ¿Qué ocurre con estos personajes? ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, pues todos estos personajes son miembros del gobierno, miembros del primer gobierno republicano de la Primera República Española. Y aquí tenemos, y son grandes republicanos de España. Os voy a hablar de tres que sí que vais a conocer, porque los hemos estudiado, que son Francisco Pi Margall, que es este señor que tenemos aquí, Emilio Castelar, que es este que tenemos aquí, y Estanislao Figueras, que es este que tenemos aquí. Por cierto, los tres fueron presidentes de la Primera República Española. Nos faltaría Nicolás Salmerón, que es el único que no está representado, el único presidente de la República que no estaba representado en esta imagen, ¿vale? Estos tres señores que acompañan a los que luego serían presidentes de la República son ministros del primer gobierno republicano, ¿vale? Muy bien, ya tenemos explicada el último plano, el tercer plano de la imagen. Vamos hacia adelante. Vamos a hablar de ese segundo plano de la imagen. Este segundo plano está ocupado, como ya hemos dicho, por banderas y por la representación de 4 personajes, 3 femeninos y 1 masculino. Y en el primer plano, pues aparecen el resto de personajes. La diferencia que hay entre los personajes del primer plano y los personajes del segundo plano es que los del segundo plano están aceptando de forma benevolente la llegada de la República Española. Y que los personajes del primer plano están rechazando por su actitud la proclamación de la República Española. Y estos personajes, tanto los del segundo como los del primer plano, no son ni más ni menos que representaciones de los países del mundo, principalmente europeos, ante la proclamación de la República Española. Y si queréis, voy a empezar, ahora sí, de izquierda a derecha. Aunque en realidad este que tenemos aquí a la izquierda está un poquito oculto. Bueno, empiezo con este y ya me lo quito de en medio. ¿Quién es este señor que hay aquí con esa cara de loco, de sorprendido, con esa corona sobre la sien y soportando una bandera blanca y azul con este escudito? Pues no es ni más ni menos que Luis I, rey de Portugal, ¿vale? El por entonces rey de Portugal. De hecho, esta bandera que tenemos aquí es la bandera monárquica de Portugal, ¿vale? Que por supuesto no aceptó de buen grado y no reconoció a la Primera República Española. ¿Quién es este señor que está a la derecha de Luis I? Pues este señor es Víctor Manuel II de Italia,
rey de Italia, aquel que fuera padre de Amadeo I, el rey cuya dimisión posibilitó la proclamación de la Primera República, ¿vale? Este es el rey de Italia, Amadeo I, el responsable de la unificación italiana. ¿Y por qué sabemos que es Amadeo? Pues primero, porque fisonómicamente la fisonomía de este señor es similar a la de Amadeo y porque aquí aparece el escudo de la casa de Saboya, ¿vale? La casa a la que pertenecía Amadeo. Y un problema de color, y es que detrás de Amadeo debería de aparecer la bandera de Italia, pero el autor que dio color a la obra, pues en lugar de utilizar los colores, pues ya sabéis, rojo, blanco y verde, que son los colores de Italia, y además en vertical, pues coloreó, no sé por qué, con una bandera parecida parece la actual, no se parece a ninguna, ¿no? La de Rumanía o algo así. Bueno, el caso es que esto es un problema de color, ¿vale? Siguiente personaje. ¿A quién tenemos aquí? Pues aquí tenemos a Adolf Thiers, ¿vale? ¿Quién es Adolf Thiers? O Thiers. Este es el presidente de la República Francesa en este momento. De hecho, estaba a punto de acabar su mandato en este año, que fijaos cómo mira con desdén también a la República. Esto es un hecho curioso de cómo la Tercera República Francesa no reconoce a la Primera República Española. El hecho, los motivos por los que no la reconocía era principalmente que la República Francesa era una república burguesa, una república conservadora, y la República Española nacía como una república muy progresista y una república federal, ¿vale? Cosa que no era la francesa, que era unitaria. Por lo tanto, el excesivo progresismo, el excesivo avance social que representaba esta república, le hacía desconfiar al propio presidente de la república. Pero aquí ocurre una cosa muy curiosa. Por una parte, tenemos el desprecio del presidente de la república y por otra parte, tenemos a una muchacha arrodillada que posiblemente represente a la República Francesa. Es decir, que aquí el autor ha querido representar que mientras que desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del tipo de sistema político, Francia reconocería a la República Española, desde el punto de vista personal, por sus propias ideologías políticas, el propio presidente de la República rechazaba o se negaba a reconocer a la República Española. O por lo menos, eso es lo que yo he interpretado, ¿vale? Porque a mí la única explicación de esta chica que hay aquí es que sea la República de Francia, ¿vale? Porque es una república, aparece con el gorro frigio y aparece arrodillada ante España. ¿Quién es este señor que tenemos aquí? Pues este señor que tenemos aquí, que sí que se arrodilla y reconoce a la República Española, es el presidente de uno de los poquitos países que reconocieron a la República Española. Este es Ulysses S. Grant. Este era el presidente de los Estados Unidos cuando se proclama la República de España, ¿vale? Y creo que es muy fácil de identificar, en primer lugar, porque no se ve muy bien, pero porta un uniforme militar norteamericano de la época de la guerra de secesión, ¿vale? De hecho, Ulysses S. Grant fue general en la guerra de secesión, general unionista, y además, evidentemente, porta la bandera de los Estados Unidos. Y esta es inconfundible. ¿Quién es esta señorita que aparece aquí al lado de la República Francesa? Pues otra república, y tiene que ser otra república, y la única que me encaja a mí es que sea la República de Estados Unidos, y que Estados Unidos esté doblemente representado aquí, igual que Francia, con su presidente y con la alegoría de su república, ¿vale? Aquí esta bandera, pues ocurre, volvemos otra vez a lo mismo, hay una mala interpretación del
del autor y esta bandera no pertenece a ninguno de los países que aparecen representados. Probablemente aquí cabría mucho mejor la bandera de Francia, pero estos colores están equivocados. Muy bien, vámonos a la siguiente señorita que hay aquí arrodillada. Si no sabemos el tema, nos quedaría ya la última república que reconoce a España. Ya hemos dicho que las dos repúblicas, que los dos países que reconocen a España son Estados Unidos y el otro es la Confederación Helvética, lo que conocemos como Suiza. Y esta chica aparece también en forma de república, una alegoría de una república, y Suiza en este momento era evidentemente una república. Y de hecho, el pendón, la bandera que porta esta chica de aquí, es la bandera de Suiza, pero ojo, con los colores invertidos, ¿vale? Con la cruz, debería de ser... no, mentira, sí, es esta la bandera de Suiza, perdón, sí que está bien. Lo que pasa es que los brazos de la cruz son excesivamente largos. Pero bueno, sí, es esta la bandera de Suiza, perdón. Muy bien, pues pasamos a analizar los tres últimos personajes que tenemos aquí. ¿Quién es este señor de aquí? Que aparece vestido como un militar alemán. Pues este no es ni más ni menos que el propio Kaiser Guillermo I, el unificador de Italia, el primer emperador, perdón, de Alemania, el primer emperador, el primer Kaiser del segundo imperio alemán, ¿vale? Del segundo Reich. Y aparece vestido, bueno, aparece con su corte de barba, ¿vale? A la austríaca, con su casco prusiano, y además tampoco parece que le haga mucha gracia la República Española. Detrás debería de aparecer la bandera del Imperio Alemán de este momento, pero parece ser que el colorista pues no le ha puesto los colores que sí que tendría que tener, que son rojo, blanco y negro. ¿Vale? Muy bien. Pasamos al siguiente personaje que tenemos por aquí, que lo podemos identificar doblemente tanto por la forma de su vestimenta como por la bandera que tenemos aquí. Este no es ni más ni menos que el zar de Rusia, que por estos momentos era Alejandro II de Rusia, ¿vale? Alejandro II aparece representado, evidentemente, como vemos aquí, como un gran noble ruso, pero detrás aparece el estandarte del Imperio ruso, con el águila bicéfala, con la águila de dos cabezas y con la corona imperial rusa, que al ser también una monarquía absoluta, pues rechazaba de lleno un sistema tan liberal como la República Española. Y nos quedaría hablar de este señor con el que parece que está hablando el zar Alejandro II, que es el primer ministro británico. Probablemente por las pintas ya lo habréis reconocido, y si no por las pintas, por esta banderita que tenemos por aquí detrás, que ahora diré cuál es. Y este primer ministro era Gladstone. En vez de haber elegido a la reina Victoria, que probablemente que era la jefa de Estado de ese momento y que era muchísimo más significativa, pues el autor ha decidido utilizar al primer ministro británico, representado además como un gran burgués, con una gran panza, con su chistera, como un comerciante británico, que tampoco se fía mucho de este sistema porque, como veis, está mirando con un poquito de sospecha a la nueva República Española. Esta bandera que tenemos aquí no es la bandera del Reino Unido, sino que es la bandera del Imperio Británico, ¿vale? Es decir, esta no es la Union Jack, que sería la bandera del Reino Unido, porque la del Reino Unido, las cruces, las dos cruces que componen la Union Jack, ocuparían la totalidad de la bandera, y fijaos cómo está en un cuarto superior de esta. Esta es la bandera del Imperio Británico. Con lo cual, lo que está haciendo el autor aquí, al mismo tiempo, es representar, por un lado, a los imperios, por otro lado, a los reinos importantes y por otro lado, a las repúblicas. ¿Vale? Es decir, que al mismo tiempo está agrupando, en función a la forma de gobierno, a los distintos países. Y nos faltaría esto de aquí,
¿qué bandera es esta que nos falta un tío aquí que refuerce el pendón que aparece aquí representado? Pues esta tiene que ser, por Riles, la bandera del Imperio Turco Otomano, del Imperio Otomano, por la media luna que aparece aquí, que por supuesto tampoco reconocía a la República Española y que la incluye aquí dentro de los imperios porque el Imperio Otomano era precisamente un imperio. No era un imperio cristiano como estos, sino que era un imperio musulmán. Por cierto, aquí aparecen tres imperios de tres confesionalidades distintas. El imperio cristiano ortodoxo, el ruso, el imperio cristiano anglicano y el imperio cristiano protestante, ¿vale? Una cosita que también podíamos... lo que tenemos aquí, me faltaría por hablar de estas coronas de laurel que se le ofrecen a la República en símbolo, en señal de triunfo, ¿vale? Y que es las coronas, no sé si son de laurel o de olivo, me parecen de laurel, pero bueno, lo mismo podría ser, el significado es diferente. La hoja de laurel es aquella que ceñía las sienes de los emperadores romanos, ¿vale? Como símbolo del poder sobre el pueblo. Y si fuera una corona de olivo, pues sería una corona que representará el triunfo, ¿vale? En este caso sería el triunfo sobre la monarquía. Y que fijaos que solamente hay tres ofrecidas aquí en el suelo. Probablemente las tres ofrendas de las tres repúblicas que hay representadas. La Confederación Helvética, la República de Suiza, la República Francesa y la República Estadounidense. ¿De acuerdo? Pues esto sería más o menos el análisis interno. Explicar qué personajes aparecen aquí y la relación que existen entre los distintos personajes y la actitud que representan unos y otros, ¿vale? La última parte del comentario, pues, sería similar al comentario de texto. Sería un comentario externo. Es decir, poner en relación el hecho que aquí se está representando con el contexto histórico en el que tuvo lugar. Y aquí tendremos que empezar a hablar pues, que la República se proclama a principios del año 73 y que se proclama como consecuencia del fracaso de la monarquía de Amadeo I de Saboya, que había reinado entre el 71 y un día antes de la proclamación de la República. Podríamos hablar del momento en el que se lleva a cabo esta república, en el periodo que se llama Sexenio Democrático Revolucionario, que se inició, como ya sabemos, con la Revolución Gloriosa en septiembre de 1868, como colofón a esa conspiración que empieza en el Pacto de Ostende para derrocar a la monarquía de Isabel II. Podríamos hablar de que este periodo es el primer periodo de la historia de España en el que realmente podemos hablar de democracia, porque es la primera vez que se celebran elecciones por sufragio universal, eso sí, masculino. Podemos hablar de todo lo que ya sabemos del tema, ¿vale? Podemos hablar, por cierto, también de la forma de la república, de la constitución republicana, que no llegó a entrar en vigor, de que es una república federal, que reconocía autonomía de los territorios, que los reconocía como cantones federales, que luego iba a suponer uno de los grandes problemas de la república. Podemos hablar también de esos 4 presidentes de la república, que ya sabemos que son Estanislao Figueras, Francisco Pi Margal, Nicolás de Salmerón y Emilio Castelar, y que la república se tiene que hacer frente pues, a la crisis económica, a la insurrección de los cubanos, que había estallado en el año 68, ¿vale? La llamada Guerra de los 10 años, hablar también de la Tercera Guerra Carlista, a la que también se tiene que enfrentar la República, y al problema cantonalista, que es el gran problema interno de la República. Podríamos hablar también de la ideología republicana en España, de cómo surge, de que surge en los últimos años del reinado de Isabel II, como consecuencia de la mala gestión de los políticos moderados de este momento, ¿vale? Sabemos la Unión Liberal de O'Donnell y el Partido Moderado de Narváez, ¿vale? Y que esto va a hacer que la opción republicana vaya ganando fuerza, que este republicanismo se origina en el partido
en el Partido Progresista, del cual se va a separar el Partido Democrático, etcétera, etcétera. Podemos hablar de los cimbrios, podemos hablar de que el propio Partido Democrático luego se va a dividir en varios partidos republicanos, uno federal, otro unionista, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, aquí podemos hablar de un montón de cosas. En cuanto al contexto de España, ¿vale? Todo lo que sepamos de la República Española. Ahora bien, una cosa más complicada sería ponerla en contexto con todos estos señores que aparecen aquí, ¿vale? Y concretamente podríamos hablar de la situación que vive cada uno de estos países. Por ejemplo, Italia. Italia acababa de unificarse 3 años antes. O sea, Italia es un país que acaba de aparecer tras el triunfo de la unificación en la figura de de Víctor Manuel II, ¿vale? El que fue hasta 1870 rey de Piamonte-Cerdeña. Francia. Francia, que la tenemos aquí representada en Adolphe Thiers, Francia acaba de proclamar 2 años antes su tercera república, después de que el segundo imperio de Napoleón III hubiera fracasado en la guerra franco-prusiana, ¿vale? Y que Francia va a empezar un nuevo camino, un nuevo camino liberal con una república conservadora. Estados Unidos, que le tenemos aquí representado en la figura de Ulises S. Grant, podemos hablar de que Estados Unidos a partir de 1865, que es cuando termina la guerra de secesión americana, la guerra civil americana, pues va a comenzar su periodo de expansión económica, política, la conquista del oeste, etcétera, etcétera, y va a empezar a convertirse en lo que luego será el país más poderoso del mundo, ¿vale? Y empieza su periodo de estabilidad después de esa pequeña crisis que tuvo durante la guerra de secesión, que copó los años del 61 al 65. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, podemos hablar aquí de Alemania, que es un país que es tan nuevo como Italia, de hecho es más nuevo que Italia, porque Alemania también se había unificado, había terminado su unificación en 1871 con la figura del propio Guillermo I, ¿vale? Y que Guillermo I desde el 71, 2 años antes que esto, año y medio antes que esto, se había convertido en el primer emperador de Alemania. Curiosamente, derrotando a Francia, cosa por la que aparecen aquí los dos distanciados, ¿vale? Y precisamente el triunfo de Alemania en la guerra franco-prusiana fue lo que hizo lo que supuso la caída de Napoleón III y el inicio de la Tercera República Francesa. ¿Qué más? Pues podemos hablar de Rusia. Pues Rusia es un país tremendamente atrasado desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y social, el que ya llaman el gigante con pies de barro y que, bueno, que va a seguir en esa línea hasta que le estalle una revolución ya a principios del siglo XX, la revolución rusa. ¿Y qué tenemos que decir de Reino Unido? Pues que Reino Unido es, sin lugar a dudas, el gran país, el país más poderoso del mundo en este momento, ¿vale? Y símbolo de ello es su gran imperio, el mayor imperio colonial de la historia de la humanidad, el Imperio Británico, el Imperio Victoriano, y por supuesto un imperio comercial, por eso aparece el señor Gladstone como un comerciante del siglo XIX, ¿vale? Y con su panza de burgués. ¿Y qué más decir de todo esto? Bueno, porque las relaciones internacionales en este momento eran especialmente complicadas, ¿vale? Que además se empezaba un periodo de expansionismo colonial, que es el que se conoce como el imperialismo en este momento también, y que las relaciones entre los distintos países de Europa pues son muy complicadas, por lo cual precisamente la proclamación de un nuevo Estado, como es España, con un carácter tremendamente progresista, pues va a hacer que la mayoría de los países poderosos del mundo, de los países europeos, miren con desdén o miren con desconfianza a este nuevo régimen que acaba de nacer. ¿Vale? Y nos quedaría hablar de la conclusión. Como conclusión, decir que podríamos hablar pues, de lo efímero de la Primera República Española, que en sentido estricto duraría hasta enero de 1974,
momento en que, como ya sabemos, el 3 de enero se produce el derrocamiento de Castelar como presidente de la República. Al día siguiente tiene lugar el golpe de estado del general Pavía y desde ese momento hasta finales de año, hasta el día 30 de diciembre, pues la República va a estar gobernada por un gobierno provisional en manos del general Serrano de nuevo, ¿vale? Hasta que el golpe de estado de Martínez Campos en Sagunto en diciembre del 74, pues traiga de nuevo la monarquía borbónica a España en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso XII de Borbón, ¿vale? Y grosso modo, esto sería un comentario de una imagen, ¿vale? Pues nada, os voy a dejar un comentario, una imagen en el modo para que sigáis este mismo modelo de comentario, más o menos. Ya sabéis que también permito cierta flexibilidad a la hora de exponerlo, pero siempre que más o menos se toquen todos los puntos con un cierto orden y con cierta coherencia narrativa. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Si tenéis dudas, pues ya sabéis, estoy a vuestra disposición a través de todos los canales que tenemos abiertos. ¿Vale? Pues venga, mucho ánimo y a darle caña a esto. Chao.